bienvenidos y bienvenidas a otro video de mi canal. Yo soy Fran y hoy les traigo un nuevo video. Siento que hace mucho tiempo no grabo una reseña de un libro individual. Hace también mucho tiempo que no hago una reseña de Stephen King. Y es porque no he estado leyendo tanto sobre Stephen King últimamente. Pero leí este libro que, por cierto, me costó demasiado encontrarlo. Y lo encontré en Facebook, como en los libros usados de Facebook. Lo comencé hace bastante, hace más o menos 3 meses. Y había avanzado 200 páginas más o menos, pero lo había abandonado porque me estaba pareciendo súper denso. Luego pasó todo este proceso de exámenes que estuve súper ajetreada, súper complicada, entonces lo abandoné. Y hace una semana más o menos lo volví a retomar y ahí por fin pude terminarlo y disfrutar las últimas partes que son, creo, a mi juicio, las mejores de este libro. ¿De qué se trata básicamente este libro? Se trata de un joven llamado Benjamin Merce que va a Salem Slot, que es un pueblo que está en el condado de Nueva Inglaterra, en Maine, exactamente donde todas las historias de Stephen King o la gran mayoría se ambientan. Jerusalem Slot es el nombre completo del pueblo y este obviamente es un pueblo al igual que Derry, al igual que Castle Rock, inventado por Stephen King. De hecho, en la serie Castle Rock, yo voy en el capítulo 8 hasta el momento y sale Jerusalem Slot, te lo muestran ahí como... No hay nada muy importante respecto a eso, pero sí te lo muestran y esos son los easter eggs o las conexiones que hacen en la serie Castle Rock. Pero en este momento no estamos hablando de Castle Rock, estamos hablando de Salem Slot. Ahí sí. Entonces Benjamin Merce, le vamos a decir Ben porque durante todo el libro le dicen Ben, es un escritor que va a Salem Slot a escribir su siguiente libro. Él vivió en Salem Slot cuando era pequeño, pero luego de un hecho súper traumático se fue de esa ciudad. Él era muy joven cuando había ingresado a una gran casa que hay en Salem Slot, muy grande y muy tenebrosa también. Y el dueño de esa casa había asesinado a su esposa ahí y también se había ahorcado en esa casa. Entonces los chicos hicieron una apuesta, Ben fue a la casa y la apuesta consistía en ir a la habitación donde este señor se había colgado, se había suicidado. Y cuando él obviamente fue, abrió la puerta, vio ese cuerpo ahí, vio una imagen muy terrorífica del cuerpo colgado ahí. Entonces él obviamente quedó súper traumado con eso y se fue del pueblo después, hizo su vida. Le han pasado algunas cosas también medias traumáticas a Ben en su vida. Y esta vez vuelve a Salem Slot, obviamente siempre con esa reticencia y con ese recelo hacia lo que pasa en ese pueblo, porque también en este libro encontramos este tópico muy usado por Stephen King, que es este pueblo, este espacio geográfico que está como cargado, donde pasan muchas cosas malas, donde hay como una especie de fuerza ancestral y superior que engendra maldad de las personas, o que el mismo pueblo es también malvado, al igual que tenemos en It, por ejemplo. Recordemos que este libro es el segundo libro que publicó Stephen King, es del año 75, el primero había sido Carrie y este es el segundo, entonces también por eso tenemos esta como especie de técnicas o cosas que utiliza, que las puso acá y que luego las fue desarrollando en sus otros libros. Pero eso lo vamos a comentar más adelante. Sigamos contándole más o menos el plot. ¿Qué pasa con Ben? Conoce a una chica, Susan Norton, se enamoran, empiezan a pololear, bla bla bla. Empiezan también a conocer a muchas otras personas. El mismo narrador te va narrando tanto la estadía de Ben en Salem Slot como la vida de los otros ciudadanos de Salem Slot. Eso también creo que generó un poquito de tedio al comienzo porque son muchas personas que en principio no se conectan y Stephen King le daba mucha vuelta a la vida a estas personas y volvía sobre ello y volvía sobre ello. Entonces de repente se vuelve un poco repetitivo con esas cosas, pero luego ya después vas viendo cómo todas estas personas que en algún momento de la historia fueron aludidas se van mezclando y se van entrelazando y van teniendo también, no protagonismo, pero sí van apareciendo en la historia de manera importante. Bueno, pasan muchas cosas entre medio, cosas que de repente no tienen mucha importancia, hasta que comienzan a pasar cosas raras, cosas realmente curiosas. Una de esas cosas que sucedió es la desaparición de dos hermanos, los hermanos Glick. Entonces esta familia, la familia Glick, cae en desgracia porque ha perdido a los dos hijos de manera muy extraña. Luego comienzan a pasar más cosas, comienzan a desaparecer más personas y después nos van diciendo y nos vamos enterando que comienzan a salir ellos, que no son ellos, son vampiros. Porque sí, este libro va de vampiros. Y como este libro va de vampiros,
El protagonista evidentemente se ve envuelto en este problema que hay, en esta lucha contra el mal, y tiene que, con un grupo de más de personas, un profesor, el padre de Callahan, que es el padre de la iglesia, el cura de la iglesia, Mark, otro chico, y el doctor, juntos hacen una especie de grupo para luchar contra esta entidad maligna que es Barlow, que sería nuestro antagonista, que sería en este caso el vampiro. Si bien para llegar al tema de los vampiros tienen que pasar bastantes páginas, tampoco es un spoiler porque es como... de eso se trata el libro, ¿cachai? De vampiros. O sea, yo creo que uno tiene que saber que cuando se va a enfrentar a este libro se va a encontrar con la idea clásica o bastante setentera, ochentera de los vampiros que se tenía. Porque evidentemente la distancia que hay con los vampiros actuales o con la literatura de vampiros es bastante. En este caso creo yo que Stephen King trató de ceñirse a lo que se tenía en mente en esa época de los vampiros. Y ahora les voy a hablar básicamente de mi opinión del libro. A mí el libro sí me gustó, pero yo pensaba que me iba a gustar más de lo que me gustó. Le di 3,5 estrellas en Goodreads y una persona me preguntó ¿cómo tan poco? ¿Por qué 3,5? Para mí 3,5 es bastante. Una estrella, según mi criterio, es un libro pésimo. 2 estrellas para mí es un libro malo. 3 estrellas es un libro bueno. 4 estrellas es un libro muy bueno. Y 5 estrellas es ya así como luz celestial y máxima. No obstante, a pesar de que para mí 3,5 sea una muy buena puntuación, yo pensé que el libro me iba a gustar mucho más de lo que me gustó. Todas estas vueltas que se da Stephen King, toda esta reiteración de cosas hizo que me desmotivara cuando iba leyendo y por eso lo abandoné y luego lo retomé al final porque evidentemente después ya es todo el desarrollo y el clímax de la historia, entonces ahí obviamente el libro te atrapa y ya quieres saber qué onda y obviamente das poco de miedo porque hay cosas bastante asquerosas y como bastante profundas. Enumeré en mi celular mientras iba leyendo las cosas que más me gustaron y hay una técnica que usa Stephen King que es súper cinematográfica, que tiene que ver con el sol, con la puesta del sol. Este libro está ambientado en octubre, entonces los días se van acortando cada vez más en el hemisferio norte porque se están acercando al invierno. Y como todos sabemos, los vampiros no pueden salir a la luz del sol. Bueno, ahora actualmente sí pueden salir, pero Stephen King se mantuvo fiel al relato clásico de los vampiros y los vampiros no salían durante el día porque se quemaban. Entonces, cuando caía la noche era muy interesante lo que hacía porque a medida que el sol se iba poniendo te iba mostrando todo lo que estaba pasando en cada una de las casas de Salem Slot. Te iba mostrando la vida de las personas y cómo el sol se iba poniendo y eso te lo iba contando como de manera simultánea y era un efecto súper bacán. Se hace muy visual la lectura y eso es genial. Otra de las cosas que me gusta mucho de este libro es el retrato que hace del pueblo. El pueblo, al igual que Enid, por ejemplo, es un personaje más. De hecho, tiene capítulos especialmente dedicados al pueblo. La construcción del pueblo y la narración de esta fuerza que tiene es súper genial y es súper interesante. Otra de las cosas que también es muy interesante es el tratamiento del tema de la religión y de la fe. Esto se ve, por ejemplo, en el padre Callahan y en cómo también los demás personajes tienen que decidir creer o no creer para poder salvarse. Eso es muy genial porque toca un tema delicado, un tema sensible. O sea, mucha gente es creyente en este mundo. De hecho, el mismo Stephen King lo es. Él dijo en una entrevista que él decidió creer en Dios porque era mucho más fácil. Entonces, evidentemente, como muchas otras cosas de la vida que son bastante complejas y bastante espirituales, no hay respuestas para ciertas cosas. Y esa incertidumbre, ese apoyo que puede también entregar la religión en ciertos momentos de la vida o el no apoyo que también puede entregar, se toca en este libro y también es un tema muy interesante. A mí de verdad que me llama mucho la atención cuando los autores se meten en el tema de la religión porque hay tantas opiniones diferentes al respecto, correctas o incorrectas, da igual, como depende del punto donde se le mire, pero que se toque ese tema y se hable de esta como fuerza superior que puede ser buena o puede ser mala, ¿cachai? Y que sea también parte de la historia, una parte muy muy importante, es genial de este libro. Lo que sí me hubiese gustado es que se hubiese desarrollado un poco más extenso. Hay una escena específica donde se contrapone la religión o esta fuerza espiritual, divina, religiosa, por decirlo de alguna manera, con la maldad, con el vampiro específicamente. Me hubiese gustado que esa lucha hubiese sido... No estoy hablando de lucha física, estoy hablando como más que nada de lucha ideológica, por decirlo de alguna manera. Me hubiese gustado que hubiese tenido
mucho más desarrollo. Siento que ahí hubo como un punto flaco donde tenía mucho para ser más interesante, para ser más potente, y en realidad no fue tan potente como yo pensaba que iba a serlo. Y también otra cosa que me gusta mucho de este libro, y esto Stephen King lo toca en muchos de sus libros, especialmente en sus libros más clásicos, que son estos miedos infantiles. Y también es muy interesante el juego que hace cuando estos miedos infantiles se contrastan con los miedos actuales, con los miedos adultos. Y también es muy interesante cómo esos miedos infantiles luego te das cuenta que no son muy infantiles porque los personajes de este libro lo están viviendo en carne propia. Entonces, cómo lidiar con estas cosas que aparentemente son falsas, que en nuestra vida obviamente es falsa, pero en el libro aparentemente son falsas y que después están enfrente tuyo y te están quitando a los seres que más amas. Entonces es complicado, y es también muy interesante ver cómo va funcionando la mente humana, cómo van funcionando los seres humanos enfrentados a estos miedos, enfrentados a estas cosas aparentemente irreales pero que están ahí. Una de las cosas que no me gustaron, y es como la crítica máxima que yo le hago a los libros de Stephen King más clásicos, es que se queda con un tipo de personaje muy cuadrado. Es decir, Stephen King en muchos de sus libros, hasta en Cell, que también es más actual en comparación a este, tiene ese típico personaje masculino que tiene mucho de la literatura clásica, en el sentido del héroe clásico. Obviamente guardando un océano de distancia. Stephen King era súper asiduo a construir personajes masculinos, sobre todo con características inamovibles que tenían que salvar el día. Y esto está más o menos en este libro. No más o menos, está en este libro. A pesar de que sus personajes se construyan como de modo inamovible y con ciertas virtudes que no cambian, sí tienen recovecos más profundos que hacen que el personaje no sea tan plano como lo eran los héroes clásicos. Pero a pesar de eso está, y eso me molesta un poquito, pero también responde a una cosa de época. En el siglo XX hay mucha literatura que es así. También era como una técnica que Stephen King usó durante mucho tiempo. Ahora en los libros más actuales evidentemente eso está cambiando, porque es Stephen King y tiene una agudeza increíble para construir historias. Entonces él va viendo que las cosas van cambiando y no se quedó en el pasado con la construcción de estos personajes, pero sí, esa es como mi crítica máxima, y que sería mi crítica específicamente a Ben, que sería el personaje principal, que es muy similar a otros personajes principales que Stephen King ha construido a lo largo de sus libros. Pero también este libro es el segundo libro de Stephen King y se nota que es bastante experimental, entonces también tiene que ver con eso. Stephen King luego logró generar una fórmula, una técnica que le funcionó bastante bien, y que en este libro, en estos primeros libros, que es como de los primeros 10 años de Stephen King, él fue formando. Se nota mucho que son como los comienzos de Stephen King. Pasa algo que probablemente les pase a más personas. Yo comencé a leer Stephen King con sus libros como más actuales. He leído casi todos los libros que ha sacado últimamente, en los últimos 10 años, por ejemplo. Y luego me fui leyendo los libros más clásicos. Entonces puedo ir viendo cómo en los libros actuales Stephen King ya resuelve de manera muy rápido ciertas cosas, no se da tanta vuelta y logra una agilidad muy interesante. Mucha gente le critica eso porque siente que ya no es el mismo Stephen King de antes. Evidentemente todos los escritores evolucionan y todo, pero en este libro específicamente y en los libros más antiguos siento que Stephen King estaba formando su forma, valga la redundancia, de hacer literatura. Obviamente siempre ha tenido mucho talento y eso se nota, por algo también tiene el renombre que tiene dentro de la literatura bestsellers, si lo queremos llamar así. Pero en este tipo de libros que son como más clásicos, más antiguos, se nota esta búsqueda que Stephen King estaba haciendo. Es súper lindo hacer ese ejercicio como de adelante para atrás, conocer la literatura actual de un autor, de una autora, y luego ir a sus inicios y ver qué ha cambiado, cómo ha cambiado, qué cosas se han mantenido. Evidentemente que hay cosas que se han mantenido y son como la esencia de la literatura de Stephen King, y eso es muy bacán, pero obviamente hay cosas que han ido cambiando y que han ido mejorando en la actualidad, o cosas también que han sido mucho mejores en sus libros anteriores. De eso también depende del gusto de cada lector. Así que eso sería básicamente por la reseña de El misterio de Salem Slot. Cuéntame aquí abajito en los comentarios, sin spoilers obviamente, qué te parece este libro. Si no lo has leído pronto, te animo a que lo leas. Si estás recién comenzando con Stephen King, te recomiendo que leas otro primero y luego leas este, porque puede ser que te aburra un poco, como me pasó a mí en un comienzo. Pero está súper bien.
me gusta haber leído algo de vampiros ahora, a esta edad de mi vida. Mi personaje favorito de este libro fue Susan Norton, que era la novia de Benjamin. Me pareció muy bacán, y ahí también vemos cómo Stephen King construye personajes femeninos. Y Susan en verdad es súper bacana a lo largo de toda la historia, es súper decidida y súper genial, me gusta mucho su actitud también. También cuéntame aquí abajito en los comentarios cuál es tu personaje favorito de este libro. Podrían dejarme aquí abajito en los comentarios también una recomendación acerca de qué lectura de Stephen King podría leer. Estoy con ganas de leer La Torre Oscura, como comenzar con El Pistolero, pero aún no sé. Tengo que pensarlo más para poder decirlo, así que eso. Quiero leer a ustedes qué me dicen. Y eso, nosotros nos vemos en un próximo video que espero que sea súper pronto. Gracias por ver este video. Todas mis redes sociales están acá abajito en la cajita de la descripción para que vayas y me sigas. Y eso, nos vemos. Chao.